4 días después, esta mañana han vuelto a cortar el tráfico la carretera de Osalnés en Pontevedra durante 2 horas. Es el tiempo que han necesitado los expertos de la Guardia Civil para recoger todos los datos posibles y reconstruir el accidente que provocó el viernes un chico de 18 años sin carné, en el que murieron 4 personas y su propia madre. Dicen los expertos que el accidente se produjo en un tramo nada peligroso y que en principio la culpa la tuvo el exceso de velocidad. Muy buenas noches. De todos los datos que maneja tráfico en este día después, destaca sobre todo uno: la mitad de los muertos en esta Semana Santa no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Este año han sido 108 víctimas mortales, la mitad con menos de 35 años y unas 60 personas heridas graves. Tráfico dice que queda trabajo por hacer porque el número de muertos en las carreteras españolas supera en más de un 25% la media europea. Con todo, la tendencia es a la baja, porque hace 7 años, en las vacaciones de Semana Santa del 99, murieron 176 personas. Y casi un mes después del anuncio de ETA, el presidente del gobierno cree que el alto el fuego permanente es real. Lo ha dicho hoy basándose en el segundo informe de los cuerpos de seguridad del Estado que ha recibido esta misma mañana. Sí, los informes siguen abonando la tesis de que el alto el fuego es un alto el fuego real, creíble, que detrás de ese alto el fuego permanente está la voluntad de abandono definitivo. Mi intención es, en el Parlamento, anunciar que el gobierno va a tomar contacto, diálogo con ETA para el fin de la violencia. Un minuto ahora para avanzar otras noticias de hoy. El petróleo encadena su sexto récord consecutivo y supera ya los $72 el barril. Detrás está la crisis iraní. Los expertos dicen que esta subida es especulativa. Falta el suministro iraní, pero los mercados descuentan que puede haber problemas de suministros en el futuro. 2 muertos al tocarse en el aire 2 avionetas de la misma escuela de vuelo. Una se estrelló contra el suelo y la otra pudo realizar un aterrizaje de emergencia cerca de Madrid. En Girona, 2 personas han muerto y otras 2 están desaparecidas al naufragar un catamarán francés. Desarticulada una red que traía a España mujeres rusas y las obligaba a prostituirse. Hay 100 detenidos. La denuncia de una de las víctimas puso a la policía sobre la pista. Las mujeres españolas tienen la esperanza de vida más alta de Europa, según un estudio de Sanidad. En general, la salud de los españoles es buena porque, aunque preocupan algunos hábitos. Y por lo tanto su influencia en la aparición de sobrepeso y obesidad y el exceso de consumo de tabaco, alcohol y ciertas drogas. Y en Pekín se protegen como pueden de la tormenta de arena que desde ayer cubre la capital china. En primavera son habituales estas tormentas de arena que vienen del desierto del Gobi, pero dicen que esta es la peor del año. Para acabar con ella han anunciado que mañana bombardearán las nubes para provocar lluvia artificial que limpie el ambiente. Luego lo vemos. Y a todo esto la Liga de Campeones entra en la recta final con los partidos de semifinales y falta menos para saber si tendremos la soñada final española entre el Barça y el Villarreal, que se prepara en Londres para su histórico partido de mañana contra el Arsenal. María Escario, buenas noches. ¿Cómo van ahí las cosas? Buenas noches. Pues aquí, Lorenzo, todos, españoles e ingleses, tenemos esa sensación de estar viviendo un momento realmente histórico. 2 equipos como Arsenal y Villarreal que van a jugar por primera vez las semifinales de la Liga de Campeones en un estadio mítico como este, Highbury, que dentro de 18 días y unas horas va a cerrar sus puertas para siempre. Bueno, pues en este estadio aquí ha llegado el Villarreal, que acaba de realizar su último entrenamiento sin complejos, dispuesto a plantarle cara al mismísimo Arsenal. Luego les contamos cómo. Gracias, María, y hasta luego. Luego en los deportes volveremos en directo a Londres. Hoy es tiempo de analizar los tremendos datos de accidentes de esta Semana Santa, de la información que manejan los investigadores de tráfico. A nosotros nos ha impresionado sobre todo que la mitad de esos 108 muertos no llevaban puesto el cinturón de seguridad, el que muchos expertos consideran cinturón de la vida. La mitad de los fallecidos que deberían haber llevado puesto el cinturón de seguridad no lo llevaban puesto. Un dato sorprendente cuando lo normal, el resto del año, es que 1 de cada 3 fallecidos no lo usen, pero que confirma que los mensajes de seguridad no calan. Por tanto, fallan los conductores, no se conciencian. Y como ellos, las otras 3 patas que sustentan la mesa de la seguridad vial. También fallan las vías. Un 75% de los accidentes se han producido en carreteras secundarias. Los vehículos
Son viejos, puesto que 1 de cada 3 ya ha cumplido los 10 años. Y según los expertos también cojea el último apoyo. Faltan agentes en la carretera. Tenemos una supervisión policial que es absolutamente insuficiente para el número de vehículos que hay. Baste decir que el número de agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil es el mismo que había en el año 80. Tal vez por eso las cifras de víctimas y siniestros se repiten e incluso aumentan. Este año 3 muertes más que el año pasado y de nuevo el principal grupo de riesgo son los más jóvenes. Aproximadamente 1 de cada 4 fallecidos era menor de 25 años y la mitad tenían menos de 35 años. Nuestros vecinos tienen mejores estadísticas por millón de habitantes. Duplicamos al Reino Unido y superamos con creces a Alemania, Francia e Italia, porque para esas 10 muertes diarias no hace falta que sea Semana Santa. Si cogiéramos cualquier periodo de 11 días de la primavera en el que estuvieran comprendidos los fines de semana, estoy seguro de que los datos van a ser muy parecidos a los que arroja esta Semana Santa. Los factores que provocan los accidentes también son los mismos. 51 muertos por salirse de la vía y 44 por chocar contra otros coches. La mayoría por culpa de la velocidad aliada con un pequeño despiste o el consumo de alcohol. En el accidente más grave de esta Semana Santa murieron 5 personas. Fue en Pontevedra el viernes pasado, después de que el coche que conducía un chico sin carné chocara con 2 motos. Hoy la Guardia Civil trabajaba sobre el terreno para reconstruir los hechos. Para calcular la adherencia del asfalto y las características de la vía. Para eso, este equipo de la Guardia Civil ha estado recogiendo datos minuciosamente en el mismo lugar donde ocurrió el accidente el viernes pasado. Lo que se ha hecho es registrar todos los datos necesarios referentes a la vía en este caso. Ayer se estuvo tomando los datos del vehículo y se continuará con las motocicletas. Todo esto lo llevaremos a la base a Madrid y allí se procederá al análisis. Con el resultado de las pruebas se elaborará una reconstrucción virtual, una simulación que ayudará en el trabajo de los jueces para determinar la sentencia de este joven de 18 años que conducía el coche que provocó la muerte de 5 personas. Por el momento de la investigación tan solo se desprende que la adherencia es buena y que la curva en la que sucedió todo tiene un trazado suficientemente amplio. También está claro que el coche invadió el carril contrario. La escena del accidente se ve que ocurre todo en un solo carril. En esta vía de alta capacidad, antes llamada vía rápida, el límite de velocidad es de 100 km por hora. El chico que conducía iba como mínimo a 140. Es una carretera que une Pontevedra por el interior con algunas de las localidades más turísticas de la provincia. En los 18 kilómetros que mide hay bastantes rectas en las que con frecuencia los conductores rebasan la velocidad permitida. En 5 años, aquí han muerto 20 personas, la mayoría a consecuencia de una imprudencia. El otro accidente que nos ha sobrecogido este fin de semana es el del autocar que se salió de la carretera el domingo en Asturias. Todavía quedan 13 heridos en los hospitales de allí de Asturias, entre ellos una niña muy grave. Hoy ha salido del hospital el conductor. Todo indica que un despiste suyo provocó ese accidente. Y hoy también han recibido sepultura, han enterrado a los 4 muertos, entre ellos 2 niños. Kevin y Alejandro, de 9 y 15 años, compartieron hoy por última vez esta iglesia, la de San Miguel en Gijón, lugar al que eran asiduos este grupo de scouts de Pumarín. Coronas blancas de flores y una honda conmoción entre la multitud y en algunos el consuelo de que la desgracia solo les ha rozado. Soy la abuela de una niña que iba en el autocar. Bueno, está bien, está con collarín, tiene un brazo mal, así una parte del cuerpo, pero bueno, está viva. A lo largo de la tarde han tenido lugar los otros 2 funerales. Primero el de Carmen Meana, de 20 años, una de las 2 monitoras. Dicen que murió como le gustaba vivir, rodeada de niños. La 4ª víctima, Verónica Santos, fue despedida en la iglesia de la Sagrada Familia de Contrueces. Allí alguien decía lo que estaba en la mente de todos. Para perder a un hijo no nos prepara nadie. Hoy ha recibido el alta el conductor del autocar. Mientras tanto, 13 personas continúan hospitalizadas, 6 de ellas graves. Italia es otro país de Europa con muchos accidentes de circulación. Allí hace ya 3 años que funciona el carné por puntos que tendremos aquí a partir de julio. Gemma García Roma, ¿ha tenido algún efecto sobre la seguridad en el tráfico?
Sí, se ha notado y se ha notado bastante, hasta el punto de que las autoridades calculan que desde que entró en vigor el carnet por puntos, las muertes en carretera se han reducido un 30%. A estas cifras han contribuido también las nuevas normas de tráfico que se pusieron en vigor a la vez que el carnet por puntos. Conducir borracho, por ejemplo, te puede costar una multa de 1.500 euros y un mes de arresto. La multa por conducir sin cinturón es de 143 euros, lo mismo que ir hablando por el móvil o conducir sin gafas. Son sanciones considerablemente más duras que las de antes del 2003, pero no lo suficiente como para evitar todas las muertes. En estos 3 días de vacaciones de Pascua han muerto 44 personas, 3 menos que en los 3 días de fiesta del año pasado. Vamos ahora a Portugal, un país que arrastra desde hace años fama de conductores temerarios y muchos accidentes. Sin embargo, parece que allí están consiguiendo reducir las cifras. Daniel Peral, ¿se ha notado en estas vacaciones de Semana Santa? 15 muertos por accidentes de tráfico en las carreteras portuguesas esta Semana Santa, lo que en datos españoles 4 veces más población sería 60. Razones posibles de esta cifra: las autoridades portuguesas están dejando un tanto de lado las campañas de prevención y se están concentrando en el castigo de los que cometen exceso, sobre todo de los que van con mucha velocidad, de los que beben demasiado y de los que no se ponen el cinturón de seguridad. Todos los radares portugueses, 60, están funcionando, el número de controles ha aumentado notablemente y esto deben saberlo los conductores. El hecho es que el número de accidentes mortales ha descendido de manera drástica en Portugal en lo que va de año, un 30%. En el caso de la alcoholemia se están haciendo más controles, más selectivos, sobre todo en las zonas de copas y de restaurantes. Decía un experto de tráfico que los extranjeros, cuando venimos a Portugal, cuando veníamos, copiábamos a los portugueses, éramos igual de nerviosos, así que si viene ahora a este país, copie a los portugueses, sea moderado. Esas cifras de muertes en la carretera, en nuestras carreteras, son inaceptables también para el presidente del gobierno. Zapatero dice que la seguridad vial siempre ha sido una de sus prioridades y que lo mejor, en su opinión, para reducir los accidentes es sancionar severamente conductas temerarias y concienciar a los jóvenes a través de la educación. En una entrevista a la cadena SER, Zapatero también ha adelantado que en los próximos días sindicatos y empresarios van a firmar la reforma laboral que permitirá reducir la temporalidad en el empleo. El presidente también ha dicho que no se van a enviar refuerzos a las tropas españolas en Afganistán a menos que esté en riesgo la seguridad de nuestros soldados. Pero sobre todo de lo que ha hablado Zapatero ha sido del proceso de paz. Justo antes de acudir a la radio y cuando se cumple casi un mes del anuncio de ETA, el presidente del gobierno ha recibido el segundo informe de Interior. El último informe que tengo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre el alto el fuego de ETA, que confirma que desde el 22 de marzo el alto el fuego es un alto el fuego que cubre todos los aspectos, que es real. El informe revela además detalles importantes sobre las cartas de extorsión que han recibido estos días empresarios navarros. Todos los datos con los que cuenta las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado abonan la tesis de que las famosas cartas son cartas, en todo caso, de antes del alto el fuego. Eso está confirmado ya. Permitidas. Esa es la información que en estos momentos dispongo. El seguimiento de la actividad de ETA es, según Zapatero, constante. Cada 15 días tiene sobre su mesa un nuevo informe, documentos que le servirán para tomar la siguiente decisión. Si los informes siguen abonando la tesis de que el alto el fuego es un alto el fuego real, creíble, que detrás de ese alto el fuego permanente está la voluntad de abandono definitivo, mi intención es, en el Parlamento, anunciar que el gobierno va a tomar contacto, diálogo con ETA para el fin de la violencia. Sin ETA, ha concluido Zapatero, toda política es posible, pero ha pedido prudencia y no ha querido opinar sobre si Batasuna podrá ser legalizada antes de las elecciones autonómicas del próximo año. Al PP no le ha gustado nada enterarse por la radio de la existencia de ese segundo informe y ha exigido al presidente información directa. Además, quieren saber qué datos tiene para afirmar que las cartas de extorsión de ETA son anteriores al alto el fuego. El gobierno asegura que Zapatero está informando a Mariano Rajoy personalmente y le pide confianza. Se han sucedido hechos que yo calificaría de graves, que hemos apuntado, que desde luego no nos han pasado ni nos pasan desapercibidos y que desde luego no es, como ahora está tan de moda, una buena hoja de ruta para que podamos ir de la mano. Tenemos el firme convencimiento
de que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado funcionan, y funcionan bien. Y solo teniendo la confianza absoluta en ellos se puede tener la confianza en el proceso. Además, creo que como actitud, este proceso necesita de discreción, también de confianza, y le añadiría un tercer requisito, una cierta altura de miras. Quien sí confía en la valoración del presidente sobre el alto el fuego de ETA es el PNV, es lo que ha dicho su portavoz en el Congreso, Josu Erkoreka, después de reunirse con él en la Moncloa. El presidente del Gobierno ha agradecido a Erkoreka la colaboración del PNV y le ha dicho que desea mantener una relación destacada con este partido. Por eso han anunciado que Rodríguez Zapatero también se entrevistará con el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, dentro de la ronda de contactos abierta para analizar el alto el fuego permanente. Erkoreka y Zapatero han coincidido en que la más mínima amenaza lo arruinará. El alto el fuego permanente no será tal a partir del momento en el que se produzca la más mínima amenaza o extorsión. Cualquier expresión de este tipo será considerada por nuestra parte como invalidante del alto el fuego permanente. Seremos exigentes en ese terreno y evidentemente en esto compartimos criterios con el presidente del Gobierno, ¿no? Hoy ha empezado en Madrid el juicio por el llamado caso Bono. 3 policías nacionales están acusados de haber detenido ilegalmente a 2 militantes del PP por zarandear supuestamente al exministro de Defensa en la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en enero del año pasado. Los 3 policías lo han negado. Bono no fue agredido por los militantes del PP, aunque sí zarandeado e insultado, y cree que hay un posible delito de injurias o atentado contra la libertad de expresión del ministro, al obligarle a abandonar la manifestación. Por eso, dice, la policía procedió a identificar a las personas implicadas. Ese manotazo, esa mano, no puede proceder físicamente a otra persona que no sea Isidoro Barrios, a mi entender. ¿En qué se basa usted para ello? Porque, pues mire, por una ley física que cada persona tiene 2 manos. Una vez identificados como Isidoro Barrios y María Antonia de la Cruz, militantes del PP en Las Rozas, fueron llamados a declarar, no como detenidos, sino como imputados, según sostienen los 3 policías encargados del atestado, que hoy se sientan en el banquillo. En la declaración, ¿manifiesta el señor Barrios que comparece libre y voluntariamente? Sí, lo firma en el encabezamiento, comparece libre. Lo manifiesta. ¿Firma su declaración? Sí, la firma. ¿La firma el abogado? La firma también el abogado. ¿Ponen alguna pega? Ni el señor Barrios ni su abogado por ninguna pega. Los acusados han explicado que no se tomó huellas de los militantes del PP, ni se les hizo fotografías como suele hacerse con los detenidos. El Partido Popular les acusa de detención ilegal y pide entre 4 y 10 años de cárcel para los agentes. El fiscal no ha formulado ninguna acusación porque cree que no hay delito. Hoy, por 6º día consecutivo, el petróleo ha vuelto a marcar el precio más alto de la historia, superando los $72. Pero, más allá de esta sucesión de precios récord, la gran pregunta es si esta tendencia alcista es puntual o tendremos que acostumbrarnos a ver el precio del petróleo a estos niveles o incluso por encima. A esa pregunta ha respondido esta tarde el ministro de Energía de Argelia, uno de los países de la OPEP. Advierte que el petróleo seguirá caro o muy caro todo el año, por 2 razones. Una, la interrupción del suministro en Nigeria, provocada por las acciones de la guerrilla. Y otra, la crisis nuclear en Irán, cuyas consecuencias en el mercado del crudo son solo una posibilidad. Es especulativa la subida en el sentido de que no ha faltado el suministro iraní, pero los mercados descuentan que puede haber problemas de suministros en el futuro. Lo que más contribuye a la escalada es la llamada prima de riesgo, que es lo que se paga por lo que pueda pasar. Pero a pesar de que el precio del petróleo prácticamente se ha doblado en poco más de un año, su incidencia en la economía es, por ahora, muy moderada. La economía mundial ha demostrado tener una menor sensibilidad que en épocas anteriores ante los crecimientos del petróleo. Es verdad, parece increíble que hayan pasado los precios de como los veíamos hace unos años a los 70 sin que realmente la economía mundial haya sufrido un proceso de parón. Esto es porque por una parte suben los costes energéticos, pero por otra la globalización hace que bajen otros costes, principalmente los salariales.
La subida del petróleo enciende también los precios del gas natural. Casi la mitad del que usamos en España viene de Argelia. Hace años que este gasoducto lo lleva a nuestras casas pasando por Marruecos, pero gastamos mucho, un 13% más en un año sin apenas producirlo. Este otro gasoducto, el Medgaz, intentará abastecernos. Al año 8.000 millones de metros cúbicos de gas viajarán bajo el mar, de Argelia hasta Almería. Ya hay 2 tramos en marcha. El ministro argelino de Energía confirmaba hoy que los plazos se cumplirán. Al fin de 2008, al inicio de 2009, yo creo que vamos a poder iniciar el abastecimiento. Submarino será también el cable que transportará energía eléctrica entre ambos países. La producirá una central de ciclo combinado en Argelia. El proyecto tendrá empresas españolas y un objetivo: tratar de ser cada vez menos eso que hemos denominado una isla energética. No en vano importamos buena parte de la electricidad que necesitamos. Del petróleo y el gas aún dependemos más, porque fuera compramos casi todo. La crecida del Danubio sigue desplazando a miles de personas en el este de Europa, como en el sur de Rumanía, donde unas 10.000 personas han tenido que dejar sus casas. Se llevan todo lo que pueden, incluidos los animales de granja, porque nadie sabe cuánto tardarán en volver y lo que encontrarán a su vuelta. Algo parecido ocurre en algunas zonas de Serbia y Bulgaria. Aquí en Rumanía hay inundados unos 120 pueblos. La situación se ha agravado cuando esta madrugada se ha roto otro de los diques de contención que militares, bomberos y voluntarios han levantado en el curso bajo del río. El caudal del Danubio es en estos momentos casi el doble del habitual en esta época del año, sobre todo por el deshielo de las grandes nevadas de este invierno. Y en Japón, todas las primaveras, se abre la impresionante ruta de Tateyama-Kurobe, 37 kilómetros entre 2 paredes de nieve de hasta 20 metros de altura. Un insólito paseo que las nevadas hacen desaparecer de noviembre a marzo y que en abril se convierte en este cañón helado, una de las grandes atracciones de Japón que visitan más de 1 millón de turistas cada temporada. Pues además de su contaminación habitual, Pekín está desde ayer cubierta por una inmensa nube de polvo amarillento que llega del lejano desierto de Gobi. Ahora al gobierno se le ha ocurrido bombardear las nubes con sustancias que reaccionen con el vapor de agua para provocar la lluvia que limpie el cielo. La Gran Muralla no ha podido evitarlo. Así están los coches, así sale la gente de casa. Una gran cantidad de arena del desierto de Gobi cubre los cielos de Pekín y de las provincias norteñas de China. Las autoridades han recomendado a las personas con problemas respiratorios que no salgan a la calle. La contaminación ha alcanzado el nivel 5 y en la atmósfera circula también una gran cantidad de polen de álamos que rodean la ciudad. Dicen que la primavera la sangre altera, pero aquí en Pekín lo que se ha levantado es el viento y prácticamente puede mascarse la arena. La gente lo sobrelleva con resignación. Sí que me afecta, no quiero salir, siento que me pican los ojos y respiro mal. No quiero salir, pero es que hay que trabajar. Mi piel está fatal. Me pregunto cuándo puede cambiar todo esto. Las autoridades han dicho que recurrirán a la lluvia artificial para limpiar la ciudad. Van a bombardear las nubes con yoduro de plata y productos que reaccionen con el vapor para que se provoque la lluvia y los ciudadanos puedan volver a contemplar el sol. Y en Oriente Próximo, Israel dice que no lanzará ninguna operación militar contra los dirigentes de Hamás, aunque responsabiliza al gobierno palestino del atentado de ayer en Tel Aviv, en el que, como ya contamos, murieron 9 israelíes y el terrorista. Hoy los han enterrado, al tiempo que el gobierno israelí decidía que la respuesta será, sobre todo, política, con medidas como revocar el permiso de residencia a 3 diputados de Hamás que viven en Jerusalén. Pero el ejército ha vuelto a bombardear Gaza sin causar víctimas y en Jenin los soldados han detenido al padre y al hermano del joven suicida. Desde el gobierno palestino, el primer ministro, Haniyeh, ha dicho que la ocupación israelí es la que ha provocado ese atentado. Tenemos más noticias que contarles, como la muerte de 2 personas al estrellarse su avioneta en Navalcarnero, Madrid. Al parecer cayó en picado tras rozarse con otra avioneta en el aire. Y en Girona, anoche naufragó un catamarán, 2 tripulantes han muerto, 2 están desaparecidos y otros 2 consiguieron alcanzar la costa a nado a pesar de la fuerte tormenta.
Los españoles somos los europeos con mejor salud y nuestra esperanza de vida se sitúa en casi 80 años, la tercera mejor de la Unión, detrás de suecos e italianos. El informe de Sanidad también advierte de que hacemos poco ejercicio. España también es uno de los países europeos donde más caros son los alimentos. Agricultores y ganaderos denuncian que el precio de un producto del campo se pueda multiplicar por 30 hasta que llega al consumidor. Este gráfico reproduce el momento en el que dos avionetas que hacían prácticas de vuelo por el cielo de Madrid se han tocado en el aire. Una de ellas ha caído casi a plomo y sus dos ocupantes han muerto en el acto. La tripulación de la otra avioneta se ha salvado porque han podido aterrizar de emergencia. Los muertos en ese accidente son un instructor de solo 21 años y su alumna de 19. De momento no se sabe por qué se han tocado en el aire y han caído. Estaban haciendo prácticas de vuelo cuando se tocaron en el aire. Una de las avionetas ha perdido el control y se ha estrellado contra el suelo. Sus dos ocupantes, el instructor de 21 años y su alumna de 19, han muerto atrapados. Se ha deshecho todo el fuselaje, todo lo que es la parte del habitáculo de la avioneta le hemos tenido que deshacer entero, cortándole poco a poco hasta que hemos podido acceder a ellos y extraerlos. El propietario de la finca donde ha caído ha llegado minutos después del choque. Incluso ha visto cómo planeaba la segunda avioneta. Pero esa la he visto yo por el aire, que iba planeando, pero no la he visto dónde ha caído ni nada. Yo nada más que, según venía la finca, he llegado y he visto la avioneta en el suelo y el camión de los bomberos ahí ya. A esta hora nadie se explica cómo han podido chocar, porque según la escuela de pilotos, todo estaba en orden. Tras colisionar en el aire, esta es la principal hipótesis, una de las avionetas ha caído aquí detrás, en este coto privado situado entre Navalcarnero y El Álamo. A 1 kilómetro más allá ha caído la segunda avioneta. Esta ha conseguido hacer un aterrizaje de emergencia y sus dos ocupantes han salvado la vida. Estaban nerviosos y desorientados, yo lo único que los he metido en mi coche, los he llevado al Insalud de Navalcarnero porque ellos decían que el hospital más cercano. Tras una primera revisión en el centro de salud de Navalcarnero, les han trasladado al hospital de Alcorcón. Ya han sido dados de alta. Y en la costa de Girona siguen buscando a dos personas que iban en el catamarán francés que naufragó anoche en medio de un fuerte temporal de viento de tramontana. De los 6 que iban en el barco, 2 han muerto y otros 2 consiguieron alcanzar la costa nadando. Estos son los restos que quedan del catamarán que naufragó anoche en aguas del Cap de Creus, en Girona. Esta mañana han sido recuperados los cadáveres de 2 de sus tripulantes. Son casualmente los que no tuvieron tiempo de ponerse el chaleco salvavidas y cayeron al agua a consecuencia de un fuerte golpe de mar, según han explicado los supervivientes. Los otros 4 habrían podido trepar hasta arriba del palo de la embarcación y posteriormente agarrarse a los flotadores del catamarán. Hasta última hora de esta tarde solo se han encontrado a 2 supervivientes. Nadando, estos han llegado hasta la costa y han dado cuenta del naufragio. Un hombre pudo llegar por sus medios hasta el pueblo y a partir de ese momento se dispararon las alarmas y hemos puesto en marcha todos los dispositivos. Todos los tripulantes son de nacionalidad francesa. Habían salido de Ibiza y se dirigían a Canet, a la costa francesa. Al parecer, el fuerte temporal de viento y mar de anoche les hizo perder el control del catamarán. Esta noche Salvamento Marítimo seguirá las tareas de rescate con un buque especializado. Con este se recorrerán de nuevo los 5 kilómetros de costa en los que se espera encontrar a alguien más con vida. Mañana a primera hora los bomberos de la Generalitat volverán a añadir más medios aéreos y terrestres. Más cosas de hoy. Hacienda ha decidido investigar por qué hay en España tantos billetes de 500 euros. La estadística que publica cada mes el Banco de España dice que en marzo circulaban ya 100 millones de billetes de 500 euros. Son 25 millones de billetes más que hace un año y suponen el 62% de todo el dinero en circulación. Llama la atención que se distribuye el doble de billetes de 500 que de 5 euros. Se sospecha que muchos de estos billetes, llamados Bin Laden porque casi nadie los ha visto, sirven como refugio al dinero negro procedente de pelotazos urbanísticos o mafias de la droga o el tráfico de personas. Pues la policía ha desarticulado una red mafiosa que introducía ilegalmente a mujeres rusas en nuestro país y después las obligaba a prostituirse. Hay 100 detenidos, la mayoría son rusos, pero hay también españoles. Querían abandonar Rusia, pero las engañaron. Cientos de chicas eran captadas con anuncios en la prensa rusa que ofrecían trabajo y sueldos de 6.000 euros en España.
Para trasladar estas mujeres a nuestro país obtenían un visado Schengen en el consulado francés en Moscú y la propia agencia de viajes, que era controlada por la responsable organización, les facilitaba el dinero y los billetes para trasladarse a España. Se trataba de una organización criminal liderada por un ruso que vivía en Almería. Se había ganado la confianza de otras rusas afincadas allí. Les pedía favores utilizar sus cuentas bancarias, supuestamente para enviar dinero a su familia. Este señor se ha dedicado con esa cuenta bancaria a sacar billetes de avión a través de Internet para traer chicas de Rusia a España para ejercer la prostitución. Cuando llegaban a España, para pagar por anticipado la deuda, muchos de estos proxenetas no dudaban en vender a las propias compatriotas a otros ciudadanos españoles que regentaban los clubs. Pasaban entonces a ser propiedad de los españoles, aunque la red rusa seguía cobrando por ellas. En esos locales de alterne se les explotaba sexualmente porque tenían que saldar una deuda de 2.000 euros que nunca conseguirían pagar. Estaban expuestas a todo tipo de multas. Una de ellas consiguió escapar y denunciar lo que ocurría, una pista fundamental para que la policía tirase del hilo y desactivara la organización criminal. En Sevilla han condenado a un salón de bodas a pagar 43.000 euros a la Sociedad General de Autores por poner música durante una boda y no abonar los derechos de autor. El juzgado de lo mercantil considera que esos derechos tenían que haberse pagado, aunque cree que la principal prueba que se ha presentado contra el salón de bodas es ilegal. Se trata de un vídeo grabado por un detective que se coló en la boda y que había sido contratado por la Sociedad General de Autores. La SGAE está satisfecha con la condena, dice, aunque el salón ha anunciado que recurrirá el fallo. Por dos razones: porque la principal prueba, el vídeo, se ha obtenido de forma ilegal, y porque detecta una contradicción. Los derechos de autor se pagan en actos públicos y una boda, aseguran, es un acto privado. Los españoles, sobre todo las españolas, somos de los ciudadanos de la Unión Europea que más vivimos, lo dice un estudio hecho durante 10 años y que hemos conocido hoy por el Ministerio de Sanidad. Pero como todo tiene su cara y su cruz, lo negativo es que, también dice el estudio, somos los primeros en el consumo de cocaína y de los que menos deporte hacemos. El 47% de los españoles dice que no hace ningún ejercicio físico y eso repercute en un aumento de peso, del colesterol y la diabetes. Creemos que es fundamental que los ciudadanos conozcan que hay hábitos de vida que pueden favorecer su salud, el ejercicio físico para controlar la obesidad, la alimentación sana, el consumo de fruta y de pescados, pues son elementos que van a contribuir sin ninguna duda a mejorar la salud. Además, nuestro país está por encima de la media europea en mortalidad por diabetes y en accidentes de tráfico. Aunque el punto negro dentro de este estudio es que los españoles estamos en primer lugar en consumo de cocaína y en cuarto puesto en consumo de cannabis, anfetaminas y éxtasis. A pesar de todos estos aspectos, la salud de los españoles es bastante buena. Tenemos indicadores de salud globalmente mejores a los de la Unión Europea y que han ido mejorando en los últimos 10 años y por lo tanto hay una valoración positiva de cómo ha evolucionado la salud de los españoles, fruto de la actuación de los servicios sanitarios y también de la mejora de los hábitos de vida en algunos aspectos. Y la prueba de ello es que somos uno de los países con mayor esperanza de vida en los hombres y la más alta de Europa en el caso de las mujeres. También tenemos menos infartos cerebrales o de miocardio que nuestros vecinos y muy buena salud materno-infantil. Son las luces y las sombras de este estudio hecho durante 10 años en los países de la Unión. Vivimos más años que muchos, pero España ya no es ese país donde la vida era barata. Los datos dicen que somos el segundo país más caro de Europa en productos alimenticios y es que en nuestro país los precios de los alimentos se multiplican hasta por 30 desde su origen hasta que los compramos en el mercado. Compramos el kilo de ternera a más de 13 euros, pero al ganadero solo le pagan 3,5. Algo parecido ocurre con el pescado, pero el caso más escandaloso es el de los limones. El agricultor vende el kilo entre 4 y 6 céntimos y nosotros lo pagamos a casi 2 euros. Encarece, pues bueno, las cajas, el etiquetado, el seleccionar la fruta, no sé, todo eso me imagino que encarecerá, pero claro, ahí ya sí que no podemos hacer nosotros nada. Ningún eslabón de la cadena se considera culpable de la diferencia de precio entre origen y destino. Estamos muy vigilantes, muy atentos, exigiendo transparencia. Mañana mismo también tengo una reunión con agencias especializadas de análisis y con el grupo público Mercasa para mantener ojo a visor a cómo se está produciendo la formación de precios. Los agricultores critican a los distribuidores y piden al gobierno que llegue más lejos.
Hay que modificar la ley de comercio y que hay que poner en marcha una nueva ley de interprofesional y de contratos agrarios que en definitiva garantice una relación democrática entre la producción, el comercio y los consumidores. En Europa se critica nuestro modelo comercial, ya que nuestra inflación casi duplica la media comunitaria. Enseguida nos vamos en directo a Londres con María Escario y después de los deportes recordaremos que hoy se cumplen 100 años del gran terremoto de San Francisco en Estados Unidos que arrasó la ciudad y dejó más de 3.000 muertos. Hoy, un siglo después, sus habitantes temen que les toque revivir todo aquello porque, según los expertos, San Francisco podría volver a temblar en menos de 30 años. En los deportes la información la buscamos en Londres, donde el Villarreal se prepara para otra noche histórica. En el mítico estadio de Highbury está María Escario, que veo, María, que te han apagado las luces del campo. Bueno, ¿qué tal va todo ahí? Pues eso, sin luz, Lorenzo, pero mañana la luz la va a poner aquí el Villarreal, seguro. Acaban de haber un apagón aquí en el estadio de Highbury, pero no pasa nada. Bueno, eso, a 2 pasos de la final, así está el Barcelona, así está el Villarreal. El Barça, por cierto, va empatando a 0 en San Siro contra el Milán, que es un buen resultado, a punto de llegar al descanso. Y mañana le toca al Villarreal pues afrontar lo más grande que le ha tocado a un club pequeño como él, y es que casi toda la población de Villarreal cabe en este estadio. Si ya es enorme haber llegado hasta aquí siendo un debutante como el Villarreal, pues encima lo hace pues muy lastrado por 2 lesiones muy importantes en su defensa. Y ahí está una de las claves. ¿Quiénes van a ser los encargados de frenar a Thierry Henry? La respuesta la hemos buscado hace unos minutos en el último entrenamiento oficial del Villarreal aquí en Highbury. Esa misión va a ser para Quique Álvarez y César Arzo, los encargados de formar el eje de la defensa. Nos vamos ahora a pie de campo para comprobar qué más se ha visto en ese entrenamiento. Enrique Payás, tú que lo has seguido detenidamente, cuéntanos qué pretensiones, qué pretende mañana Manuel Pellegrini en ese encuentro. Hola, ¿qué tal, María? Buenas noches. Pues además de César Arzo y Quique Álvarez en la titularidad en el centro de la defensa, también hay que contar que Pellegrini pues cuenta, como decíamos, con sus estrellas principales como Diego Forlán y sobre todo con Juan Román Riquelme, pero quizás el gran secreto de este Villarreal semifinalista en la Liga de Campeones sea el grupo, el trabajo en equipo. El equipo está más unido que nunca para intentar pasar de ronda y llegar a esa soñada final de París. No estará solo el equipo amarillo en las gradas de este estadio ahora mismo apagado de Highbury, unos 1.500 seguidores amarillos, la mayoría de ellos desembarcarán mañana por la mañana, se unirán a los que ya están aquí pintando de amarillo las calles de Londres. Recordemos, se intentará no encajar ningún gol o al menos marcar uno para llevar un buen resultado al estadio del Madrigal, y esa gran cita se podrá vivir aquí en directo a partir de las 9 menos cuarto en Televisión Española. A media tarde pisaba el césped de Highbury el Villarreal. Unos momentos antes, en la sala de prensa del viejo estadio, Pellegrini y Forlán advertían del gran respeto con el que acuden a esta cita. Yo creo que todo produce una sensación especial, el estar en semifinal de Champions, el jugar un club de tanta tradición como es Arsenal, y mucho más cuando nos toca justamente cerrar un estadio que tiene una historia enorme, lógicamente que son cosas que van sumando. Ellos defensivamente son fuertes, llevan varios partidos sin que le marquen un gol, así que bueno, trataremos de hacer, siempre nuestra manera de jugar es de igual a igual y bueno, salir a hacer un buen partido acá, ¿no? Pero ¿por qué no seguir soñando? Anteriormente, en grandes escenarios como Ibrox Park o San Siro, el submarino amarillo ha conseguido cosas que nadie imaginaba. Ahora, antes de que derrumben Highbury, también es posible. Para ello, Pellegrini no podrá contar con 2 baluartes de su defensa habitual, Peña y Gonzalo Rodríguez, pero se confía en el bloque encabezado por Román Riquelme para no irse de vacío. El Arsenal es uno de los pocos equipos grandes de Inglaterra que no ha ganado nunca la Liga de Campeones, y eso, claro, es algo que pesa mucho en la historia centenaria de este club. Los Gunners, como les llaman aquí, los cañoneros, están tan concentrados que han preferido entrenar esta mañana en su ciudad deportiva y no aquí en Highbury. Ellos también tienen una baja importante, la de Reyes por sanción, pero en cambio sí va a estar Cesc Fàbregas, que parece estar recuperado de una lesión en un pie. 2 equipos a los que les gusta el balón, marcados por el estilo de sus estrellas, Thierry Henry y Juan Román Riquelme.
El Villarreal es un buen equipo, son compactos, juegan bien. Los defensores juegan bien, protegen. Y tienen un jugador como Riquelme, que si tiene un día bueno, pues es casi imposible el poder pararlo. Riquelme, Henry, el duelo. Son las estrellas, los señores de dos modestos reinos dispuestos a conquistar Europa. El argentino es el motor amarillo, el Villarreal juega a todos para Riquelme y Riquelme para todos. Domina, controla, manda, distribuye. Si él funciona, todos funcionan. Algo así le pasa al Arsenal con Henry, el francés es el alma, el capitán y casi el entrenador. A veces pausado, a veces eléctrico, pero siempre mágico, calculador, preciso, decisivo. Thierry Henry, Juan Román Riquelme. El que gobierne sobre el césped decidirá la eliminatoria. La ciudad de Londres pasa por la historia del Villarreal y no crean, no solo por el partido de mañana que va. Y es que aquí hace 40 años, nada menos, en esta ciudad, en los famosos estudios de Abbey Road, los Beatles grabaron esa canción que ya se ha convertido en el himno oficioso del Villarreal, El submarino amarillo. El submarino amarillo nació en Londres. Fue aquí, en los estudios Abbey Road, hace 40 años. Los Beatles hicieron del Yellow Submarine un éxito de ventas en los 60. El Villarreal jugará en 2006 el partido más importante de su vida y precisamente será en la ciudad donde vio la luz su himno. Los Beatles inmortalizaron este paso de peatones, fotografiándose aquí y convirtiéndole en la imagen de su penúltimo trabajo. Y para que no sea su penúltimo partido de Liga de Campeones, lucharán mañana Villarreal y Arsenal. Solo uno obtendrá su recompensa. Recompensa que de momento es para el Arsenal. El favorito del partido es el Arsenal, porque se cotiza más en las apuestas una victoria del Villarreal que una del Arsenal. El hecho de ser local juega a su favor. Las apuestas están echadas. ¿Alguien da más? El Villarreal ante su examen más importante en la Liga de Campeones. A la final de París se llega con escala en Londres. Arsenal-Villarreal. Mañana, desde las 9 menos cuarto de la noche, por La Primera. Pues desde aquí, desde este estadio de Highbury en Londres, un estadio ahora apagado. Esto es casi como una premonición, ¿verdad?, de lo que va a ocurrir aquí dentro de 18 días, que este estadio va a cerrar sus puertas para siempre. Pues decimos desde aquí, aunque esté apagado, les vamos a contar otros apuntes más de fútbol. Por ejemplo, el presidente del Real Madrid, Fernando Martín, ha utilizado hoy por primera vez la página web del club para lanzar su mensaje. Ha convocado elecciones, dice que convocará elecciones cuando sea el mejor momento. Esta es una de las cuestiones, como saben, que divide a la directiva. No hay fecha para la celebración de elecciones. Esa es la primera idea cuando se cumplen 50 días de su mandato. Otras dos, que según él, la reunión del día 9 con los futbolistas fue de provecho y que el Real Madrid tiene una economía saneada. Y el Sevilla ya está en Alemania para afrontar uno de los retos más importantes de su historia. El jueves jugará el partido de ida de las semifinales de la UEFA frente al Schalke 04. Le va la vida al Sevilla en este partido. Son palabras de su presidente, de José María del Nido, que reflejan sin duda la importancia de este partido. Quizá por eso más de 3.000 de sus aficionados estarán en Alemania. Hoy muchos han viajado ya para allá, para Alemania. Y a todo esto, el camino hacia Roland Garros comienza en Montecarlo, el primer gran torneo de tierra batida de la temporada, y ha empezado muy bien para los jugadores españoles. Rafa Nadal ha superado la primera ronda en hora y media, que es lo que ha tardado en ganar al francés Clement por un doble 6-4. Ferrer, Feliciano López, Juan Carlos Ferrero y Tommy Robredo también están en la segunda ronda. La mala noticia es que ha caído Verdasco frente al francés Sébastien Grosjean. Bueno, dicen las estadísticas que el Villarreal no ha perdido nunca en Inglaterra. Mañana comprobaremos si eso se mantiene. Lo veremos por la primera a las 9 menos cuarto. Adiós, buenas noches, que disfruten. Mañana Jesús Álvarez les contará desde aquí la información deportiva.
Muchas gracias, María. Toda la suerte del mundo para el Villarreal. El nuevo Opel Vectra te ha ofrecido los deportes. Mo, así es como los menorquines llaman a la ciudad de Mahón, y así es también como Serrat ha titulado su último disco, un trabajo muy especial que ha presentado hoy, en el que canta solo en catalán, algo que no hacía desde hace 17 años. Son 12 temas que Serrat compuso durante los descansos de su última gira. Los que ya lo han oído dicen que es más poético e intimista que los anteriores. El cantautor retrata los paisajes de Menorca en este disco como homenaje a una isla en la que dice sentirse muy querido. Hay un nuevo Serrat. Hoy hace 100 años que un terremoto destruyó la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos. De ese gran temblor se habla hoy por el aniversario y también porque los expertos advierten de que puede volver a ocurrir. Hoy en San Francisco las sirenas han sonado antes del alba. Campanas en recuerdo de los muertos y música en honor de los que sobrevivieron, que ya quedan pocos. Aquel día, de hace justo un siglo, un devastador terremoto dejó este panorama. Casi toda la ciudad quedó reducida a escombros. Nunca se sabrá la cifra exacta de víctimas, pero calculan que hubo entre 3 y 6.000. Muchos que se habían salvado del temblor no lograron escapar de los incendios que durante días se propagaron por las ruinas. Chrissy, que entonces tenía 8 añitos, todavía recuerda cómo durante mucho tiempo cocinaron en las calles, convertidas en un enorme campamento. Este gran terremoto de fuerza 7.8 se conmemora al tiempo que aquí se hacen una pregunta. ¿Qué pasaría si hoy San Francisco fuera sacudida por un seísmo igual al de hace 100 años? En el 89 ya tuvimos un aviso, y eso que su fuerza fue 30 veces más pequeña que la de 1906. Los científicos dicen que la falla de San Andrés puede volver a crujir igual antes de 30 años. El Golden Gate se movería así, pero resistiría, parece. También muchos edificios modernos, pero inevitablemente habría miles de muertos. Los supervivientes de aquel recuerdan cómo reconstruyeron la ciudad en menos de 10 años. No hay que tener miedo, pues, dicen, aunque hay que estar preparados. Nos queda un minuto para resumir las principales noticias de este telediario. El presidente del Gobierno irá al Congreso antes del verano para informar del comienzo de los contactos con la banda terrorista ETA, si los próximos informes de las fuerzas de seguridad confirman las intenciones de ETA, como el que ha recibido esta misma mañana. El último informe que tengo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobre el alto el fuego de ETA, que confirma que desde el 22 de marzo el alto el fuego es un alto el fuego que cubre todos los aspectos, que es real. En la cúpula de Madrid. Ha empezado el juicio contra los 3 funcionarios de policía que detuvieron a los 2 militantes del PP implicados en las agresiones al exministro de Defensa José Bono durante una manifestación de víctimas del terrorismo. El PP dice que fue una detención ilegal y pide penas de 4 a 10 años de cárcel. El fiscal considera que no hubo ningún delito. El precio del petróleo sigue subiendo y el Brent que consumimos en Europa pasa ya de los $72 el barril. Según los expertos, aunque la subida es especulativa, estos precios se mantendrán e incluso subirán más en los próximos meses. La operación de tráfico de Semana Santa se ha cerrado con el balance de 108 personas muertas, 3 más que el año pasado. Casi la mitad de las víctimas no llevaba puesto el cinturón de seguridad, aunque suena increíble, y 1 de cada 4 tenía menos de 25 años. 2 jóvenes que volaban en una avioneta han muerto al tocarse con otra en el aire y estrellarse contra el suelo. La segunda avioneta consiguió hacer un aterrizaje forzoso y sus ocupantes han salvado la vida. Y otras 2 personas han muerto y 2 más han desaparecido en el naufragio de ese catamarán que vemos en el agua en la Costa Brava. Mañana, dentro de la ronda de contactos con los diferentes partidos, el lehendakari Ibarretxe se va a reunir con el portavoz de la ilegal Batasuna, Arnaldo Otegi, un encuentro que se aplazó porque Otegi estaba en la cárcel. Esa entrevista ha sido muy criticada por el Partido Popular. Mañana lo contamos en un telediario más corto de lo normal, en el descanso de esa semifinal de Liga de Campeones entre el Arsenal y el Villarreal. Hasta mañana.
9.